Culminaron las eliminatorias más difíciles en el mundo del fútbol. Las eliminatorias Conmebol camino a la Copa del Mundo del 2026 que se va a desarrollar el año próximo en Canadá, México y Estados Unidos, Dios mediante. Una eliminatoria que ha dejado para todo, con selecciones que les fue muy bien, otras selecciones que su resultado fue el esperado, el resultado que deseaban, y otras que no le fue nada bien, obviamente. Entre esos, nuestra selección nacional de Venezuela, la Vinotinto, como lo decimos siempre en sus relatos, o en nuestros relatos, la tuya, la mía, la nuestra. Lamentablemente, quedamos al margen de la eliminatoria mundialista, la selección quedó eliminado tras una pobre presentación a lo largo del evento. Hubo chispazos en algunos momentos de la misma, victorias que se dieron por allí ante la selección de Paraguay, muy luchada, muy trabajada en la primera jornada, una victoria ante Chile que aprovechando una expulsión, pues Venezuela hizo lo propio y tuvo que aprovechar ese momento de quedar con un jugador menos la selección chilena y demostrar y dar una participación importante en ese partido y lograr una victoria contundente 3-0 demostrando buenas capacidades. Pero después la actuación no fue la más consona. Algunos resultados se obtuvieron, algunas victorias, otras más sufridas que cualquier tipo de situación y cualquier tipo de circunstancia. Se creó un ambiente súper positivo en la afición, con la fe total y la convicción de que se iba a lograr el gran objetivo que era llegar al Mundial de Fútbol, hecho que no ha podido la selección de mayores hacerlo. Se ha llegado en categorías inferiores, sub-17, sub-20, se ha llegado en la categoría femenina, pero no se ha podido llegar con la selección de mayores. Parecía el sueño estar cerca, porque 6 clasificados directos, 1 al repechaje, es decir, 6 cupos y medio de 10 equipos o selecciones que participan por Conmebol, como todos saben, la posibilidad era muy importante. Y así se fue avanzando en la eliminatoria, de la mano de Fernando El Bocha Batista dirigiendo la selección, que le había obtenido el cargo como tal de la mano de José Néstor Pekerman. Recordemos que fue contratado el seleccionador argentino, luego de una situación allí con uno de sus integrantes del grupo de trabajo de este prestigioso director técnico, como fue el caso de su yerno Lescano, el cual salió con algunas situaciones administrativas y económicas con diferencias con la federación y fue apartado de su cargo. Esto obligó al profesor Pekerman a que él iba a renunciar en solidaridad con su yerno. La situación, todos sabemos, asumió el Bocha Batista, hombre que no tenía experiencia ni manejando equipos en primera división, ni mucho menos selecciones nacionales, pero se apostó por él, porque el profesor José Néstor Pekerman en su momento lo había recomendado de que si fallaba o no estaba por X y Z motivo él en la selección, el Bocha Batista debía asumir el cargo como tal. Se le hizo caso y con un contrato firmado hasta diciembre del 2026, es decir, 1 año y 4 meses después de finalizar la eliminatoria, pues se inició el trabajo de él. Un contrato que creo que firmado pensando en que si la selección clasificaba, se jugaba un mundial y después ahí sí, profesor, usted se lo toma en diciembre, lo piensa y se va. Más o menos deducimos que eso pudo haber pasado. Pero, en fin, muchas cosas no anduvieron. Se creó un ambiente en una especie de burbuja donde se arrancó con influencer, con una serie de situaciones poco comunes en el mundo del fútbol y cuando se asumen estas cosas con seriedad. Allí la cosa no empezaba de la mejor manera posible porque no se le daba la cabida a los periodistas, locutores, narradores, comentaristas que han estado allí con la selección Venezuela en ciertos y determinados momentos con radios de prestigio y cadenas nacionales de medios de comunicación supremamente importantes a los cuales se les restringió para abocar las nuevas ideas y las nuevas situaciones que fluían de la Federación Venezolana de Fútbol para acompañar el proceso. Los resultados a nivel deportivo se fueron diluyendo pese a las buenas actuaciones de la Federación en la inversión de dinero, porque la selección viajaba siempre en primera clase, obviamente en vía aérea, por tierra el autobús de primer nivel, como tiene que ser, y la selección bien uniformada, vestida, presentada, y aparte de ello, como eso buscó la prestigiosa marca internacional alemana, que volvió a vestir a la selección Venezuela, y aparte también la asistencia de nutricionista, del cocinero, de todo como debe ser y como se tiene que atender a una selección nacional de un país. Pero los resultados deportivos no acompañaron. Se fueron diluyendo con el correr del tiempo, decisiones erróneas en cualquier cantidad de juegos
en cuanto a planteamientos técnicos, tácticos, y aparte de ello, malas sustituciones en partidos determinados echaron al traste el sueño vinotinto, la frustración, el mano tengo fe se vino abajo. ¿Por qué? Porque cuando se toman malas decisiones a nivel deportivo y en un evento internacional, pues cualquier situación, cualquier detalle cuenta para que un equipo se lleve la victoria. Nosotros, por el contrario, lo hicimos, pero para que la selección cayera, para que perdiera. Rivales como Perú, que no había marcado un gol en toda la eliminatoria mundialista, Venezuela recibió ese primer gol allí en Lima. Un partido que había que ganar, de ponerse los pantalones largos, de demostrar jerarquía, categoría y evolución, no se logró, se empató. Bueno, sí, un punto en condición de visitante. Se logró antes un empate tremendo ante la selección de Brasil, muy celebrado. Y en estas eliminatorias mundialistas, que por cierto, con la Canariña nunca se perdió, porque tanto en Maturín como allá en el territorio amazónico se lograron sendos empates, pues no alcanzó para ir al mundial. Tampoco se pudo capitalizar más puntos que estos dos en condición de visitante. Allí está un gran error, porque con Bolivia fueron 3 puntos que estuvieron los de Altiplano, ganándole a Chile en Santiago, pero Venezuela solo 2, los que ya le reseñé. Allí fue un talón de Aquiles notable. Y aparte de que el cuerpo técnico vino entregando partidos en las dobles fechas. Ejemplo, Ecuador-Perú, en esa segunda fase de la ronda regular de la eliminatoria mundialista, en el todos contra todos. Con Ecuador se alineó el equipo entre alternos y titulares, más suplentes que titulares, en teoría, en la selección nacional. Se iba perdiendo 2-0, una mala presentación de Ecuador en condición de local, y que pese a la mala presentación de Ecuador, los nuestros daban muchas ventajas en el campo de juego, y Rafa Romo, una vez más, constituido en la figura de la selección, tapó 3 penaltis en esta eliminatoria mundialista. Uno de los mejores arqueros junto con el uruguayo Sergio Rochet, paremos de contar en ese tema, pero con calificación muy positiva para Rafa Romo, pues lamentablemente allí no se pudo hacer más nada, porque cuando el Bocha Batista entendió que había que colocar jugadores para tratar de ganar la partida, lo leyó y lo hizo, ya fue muy tarde, se descontó y al final se fueron los puntos. Después en casa se enfrenta a Perú, se gana 1-0 en un partido donde se dominaba total y absolutamente y de manera plena. Se cambia el esquema táctico en los últimos minutos para meter 5 jugadores en la saga, 4 volantes en primera línea y asegurar el 0, y terminamos metidos en el arco pidiendo el tiempo en un partido que no había necesidad de eso, porque si usted está ganando un partido y el rival no descifra su planteamiento técnico y por tal motivo no lo puede superar a usted, que no puede cambiarlo para que el rival se le venga encima y sencillamente usted termine como terminó Venezuela. Y ojo, nos salvamos allí de perder los puntos de la victoria. Se ganó 1-0, se sufrió mucho. Luego vamos a 2 jornadas que vienen a continuación. El partido que se desarrolla con Uruguay en Montevideo, muy difícil en el Centenario. Y ya hemos logrado resultados allá. Empates con César Farías, victorias con Richard Fáez en el famoso Centenariazo. Y así, con todo y eso, no hubo la convicción por parte del cuerpo técnico y mucho menos transmitida a los jugadores de que se podía hacer algo en Montevideo. Se pierde 3-0 y se viene a sufrir con Bolivia. Se gana con un grosero autogol de la selección boliviana, producto de desconcentración, afán y cualquier tipo de situación allí propia del juego. 1-0. Luego Salomón Rondón aprovecha y capitaliza con su estilo característico y que lo ha hecho un jugador grande y que muchas selecciones desean tener un 9 de esta categoría. Marca el 2-0 y de ahí para allá Venezuela atrás y a sufrir y a pasar necesidades y afugias, teniendo una selección superior a la del altiplano y que no fuimos capaces de materializar. Ya ahí veníamos diciendo y haciendo las observaciones propias de rigor de que la selección venía mal, de que había que mejorar en la parte del cuerpo técnico, porque resulta de que se estaban pasando más afugias y penas que otro tipo de cosas. Al final se viene la doble fecha de cierre ante Argentina y ante Colombia. La catástrofe futbolística. ¿Por qué? Porque la selección recibió 9 goles en 2 partidos de manera inexplicable, cuando el factor de la saga había sido bastante positiva, sobre todo en casa. En Maturín solo se habían recibido 2 goles. En un solo juego se recibieron 6 por parte de la selección de Colombia. No solo ello, también el hecho de que no se sumó ningún punto en unas jornadas donde con sumar por condición propia, porque se dependía de sí misma, la selección hubiese podido alcanzar la clasificación al repechaje, que fue lo que apuntó el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico
tenía varias fechas donde ellos no habían apuntado a estar entre los 6 clasificados para ir directamente al Mundial, sino apostaron al repechaje. No era el partido de ganar el Ecuador, más sí el de Perú. Dieron puntos que se pudieron haber obtenido en Perú, en Ecuador, más sí los de Perú. Se perdió con Uruguay y se pudo haber capitalizado, arañado algo allí. Se le ganó a Bolivia también con sufrimiento, más del debido. Y en la última jornada, no, es que Argentina era muy difícil. Y mensajes transmitidos a jugadores y que José el Brujo Martínez, por ejemplo, lo hizo conocer en una declaración a la prensa. Lamentablemente no era muy difícil ganar a Argentina cuando resulta que se han obtenido puntos en Buenos Aires, ese empate a 1 allí en la era del profesor Rafael Dudamel con el gol de Balotelli Murillo, más haberle ganado en la Copa Adidas también allí a la selección de Argentina en el Wanda Metropolitano 3-1, y haberle ganado con César Farías en Puerto La Cruz 1-0 con el gol de Fernando Amorebieta, no le daba pie y confianza a la selección del Bocha Batista para ir a sumar en territorio albiceleste. Se cayó 3-0, pero el partido de ganar era con Colombia. Bajo esa línea, bajo esa premisa se venía, y resulta que el día de la necesidad y el día de la situación y el denominado partido más importante en la historia del fútbol venezolano para la selección de mayores, no se respondió. Con todo y todo, un primer tiempo donde se iba ganando con gol de Salomón Rondón, luego empata Jerry Mina, e inmediatamente tuvo la selección Venezuela la capacidad de remontar, de darle, pero no de remontar, de ponerse otra vez al frente de 2-1. Pero después se permite en un descuido el 2-2. Un mal cierre y entre Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi, que van a marcar a Luis Díaz y dejan solo a Luis Suárez, y termina marcando el empate. No importa, todavía allí con ese empate 2-2 al término de la primera parte se estaba clasificando, porque Bolivia no le estaba ganando a Brasil y Venezuela, si bien no ganaba, tampoco perdía y avanzaba porque le llevaba un punto en la clasificación a la selección del altiplano. Al final, en el segundo tiempo, pareciera que la charla en el intermedio descolocó a todo el mundo, porque recibe Venezuela el 3-2 o el gol de irse arriba a la selección cafetera, y el mazazo, el golpe, no lo puede superar la selección Venezuela. Queda atónita, el cuerpo técnico en la misma, no se ve a su estratega pararse en la raya a darle instrucciones a los jugadores, no, una pasividad pasmosa, terrible, patética, que transmitía desconfianza, desconcierto y ya. Eso es lo que transmitía ese tipo de circunstancias. Ahora bien, Colombia sigue en lo suyo, Venezuela desarma el equipo allí, porque entonces introduce o hace que entre al campo de juego John Balotelli Murillo. Aquí sale del partido Miguel Navarro, va de lateral izquierdo John Miquel Aramburu, que había tenido un regular desempeño también afectado por la fuerte humedad en Maturín. Sale del compromiso Telasco Segovia, que se vio bastante fatigado, partidazo de Telasco Segovia, en una función de doble trabajo de ir y venir, de ayudar en la contención al Brujo Martínez y a su vez de apoyar al jugador Jefferson Soteldo y a Eduard Bello, que eran los extremos de la selección Venezuela, para generarle fútbol a José Salomón Rondón, que tuvo un partidazo también, una vez más el gladiador, marcó gol y tuvo asistencia. Y aparte de ello, pues ya Telasco en el ida y de vuelta había marcado el primer gol, precisamente asistido por Salomón Rondón, un golazo al estilo que lo acostumbra a hacer, por ejemplo, cuando ante Brasil en esa eliminatoria mundialista y en el Inter de Miami, allí donde juega con Messi, con Busquets, con Jordi Alba, con Luis Suárez y compañía, y juegas en segunda línea de volantes, en zona de armado, no en primera línea. Aquí lo sacrifica el Bocha, así lo hizo con Savarino, que lo tiraba de extremo, y todos sabemos que en Botafogo es el auténtico 10 de este equipo carioca. Pues bueno, Telasco termina agotado, sale, pero el problema es que lo sustituye, y el que ingresa también allí en zona de contención no quedaba absolutamente nadie, porque ingresó Kevin Kelsey, fue a cumplir funciones de ataque. Entonces, en lo técnico, en lo táctico, se decía ayer en la transmisión, el equipo se desarmó. Quedó un boquete en la mitad de la cancha impresionante, y en el fútbol internacional está demostrado que los pequeños detalles, los espacios, pues sencillamente, si usted los deja, el rival los aprovecha y lo pagas en el fondo de la red del tu arco. Y si los tienes y no los capitaliza, lo pagas, porque resulta de que si no se concreta, pues sencillamente los goles se reciben y se pierden los partidos. Así pasó ayer. Se dejó ese medio campo desprolijo allí, con el Brujo Martínez solo en la marca, empezó a generar fútbol James Rodríguez, asistencias fáciles para un Luis Díaz
que había tenido un gran duelo con John Mikel Aramburu y no brillaba Luis Díaz. Al entrar John Balotelli Murillo, él iba en funciones más ofensivas, se le ganaba la espalda a él y obviamente empezó el desconcierto. Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi a deslucir porque tienen que salir apresurados a cortar cuando era superado el Brujo Martínez o era superada la espalda de John Balotelli Murillo, y vinieron el cuarto y quinto gol de Colombia. ¿Qué pasó? Reacciona el técnico Fernando El Bocha Batista y hace ingresar a los hombres de dar el equilibrio. Demasiado tarde. Entra Jefferson Savarino, el juego pedía a Savarino desde hacía mucho rato y hace ingresar a Cristian Cáceres Jr. para dar el equilibrio. ¿Se lo dio? Claro que se lo dio, pero ya era muy tarde. Pese a todo, Venezuela marcó un gol con José Salomón Rondón para el descuento, el 3-5, y luego hubo una acción importante para Kevin Kelsey, que en el mano a mano no alcanza a definir el joven talento vinotinto, lo saca el balón el arquero Mier con la punta de los guantes para enviarla al tiro de esquina. Era el 4-5, no se marcó ese gol, se cobró ese tiro de esquina, se perdió el balón, jugada Venezuela al ataque, la contra mortal una vez más de Colombia y se convierte el sexto gol. 4 goles, un póker nos marcó Luis Javier Suárez de la selección de Colombia. Jugador que no había marcado gol con la selección y con su presencia ayer en el equipo de Jorge de Néstor Lorenzo le dice: estoy presente para ir al Mundial. Y ahora ese jugador ganó su cupo. Siempre lo dijimos, los partidos de vivir de los sueños y de las ilusiones y de aquella fantasía de que lo podemos arreglar, de que ese partido se puede canalizar, podemos llegar a un acuerdo, eso no existe. Mire la presentación que hizo Colombia. Listo, son partidos internacionales donde se juegan muchas cosas. Si hay un jugador titular que no va, el suplente quiere demostrarle al técnico de que yo estoy presente para ir al Mundial. Y si no, por ejemplo, veamos la presentación de Argentina ayer ante la selección de Ecuador en territorio de Quito, donde Ecuador ganó 1-0, pero Argentina ha clasificado casi con 10 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor y es una presentación de nivel. Eso significa el nivel del fútbol. Nosotros no estamos lejos de ese nivel futbolístico de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Colombia. Ojo, Chile quedó detrás de nosotros, pero tiene infraestructura, nosotros no la tenemos. Clubes, que nosotros tampoco los tenemos, como tiene que ser. Resulta y acontece de que esos equipos afrontan las eliminatorias con toda la seriedad del caso y nosotros no. No hubo la capacidad de la Federación Venezolana de Fútbol de a mitad de eliminatoria, cuando las cosas no estaban dándose o avanzando la segunda fase, de hacer el cambio técnico como sí lo hizo Ecuador, como sí lo hizo Paraguay, si bien arrancando la eliminatoria o promediando la primera ronda de la misma. ¿Y dónde está Ecuador y dónde está Paraguay? Ecuador arrancó con -3 puntos y terminó segundo en la eliminatoria detrás de Argentina, la campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América de manera consecutiva. Y aparte de ello, Paraguay con el profe Gustavo Alfaro arrancaron con Berizzo, no sirvió el proceso, vino otro técnico, no pudo ese otro técnico y se llevaron al profesor Gustavo Alfaro y llegaron al Mundial. Y nosotros apostando a lo que dijera el Bocha y lo que hacía el Bocha y las decisiones erróneas del Bocha, y en esas decisiones se nos fue la eliminatoria y quedamos al margen y se perdió una oportunidad de oro y se termina también el ciclo de jugadores extraordinarios que aportaron muchísimo a la causa de la selección, con goles, con veteranía, con jerarquía y defendiendo la cabaña, como José Salomón Rondón, como Tomás Rincón y como Rafa Romo respectivamente. Ahí están las consecuencias de las malas decisiones. Ahora a esperar un nuevo ciclo, porque ha terminado el ciclo de Fernando El Bocha Batista. Ya emitió la Federación Venezolana de Fútbol el comunicado que indica que ha cesado sus funciones como tal. El colmo sería que no siguiera. Tenía 1 año y 4 meses más de contrato. Eso cuesta un dinero que seguramente le pagarán por la rescisión del contrato o llegarán a algún acuerdo entre las partes. Entonces, lo que pedimos es que el nuevo ciclo que viene con la Selección Nacional de Venezuela tenga la seriedad, la responsabilidad y hacer las cosas como tiene que ser. No ir a permitir ciertas determinadas cosas para la gran comodidad del técnico y para que no le digan nada al director técnico ni a la Federación Venezolana de Fútbol cuando se toman decisiones erróneas y se tienen en plaza como Maturín, que sí, tenía 8 presentaciones allí la Selección Venezuela y iba invicto con 2 goles recibidos, 4 partidos ganados, 4 empatados, pero la tarea de visitante quedó pendiente. Solo se sacaron 2 puntos de visitante. Bolivia sacó 3. Ahí fue otro de los hándicaps para quedar fuera. Y la selección también tiene que tener en consideración, o la federación, que la selección tiene que jugar en plazas donde el apoyo, donde el calor se sienta. No porque seamos tachirenses y somos de aquí, estamos exigiendo que la selección siempre tiene que jugar en Pueblo Nuevo. Pero ese factor juega.
y lo utilizan en Lima, lo utilizan para la selección de Perú, lo utilizan en Montevideo, allí en el Centenario para la selección de Uruguay, el Defensores del Chaco para la selección de Paraguay, el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para la selección de Colombia, el Monumental de Núñez para la selección de Argentina, y pare usted de contar, Quito también con Ecuador para ciertos y determinados partidos, para otros juegos los muda para Guayaquil, juegan para ellos, para ganar, para ubicarse. Y aquí el calor del público pesa y se necesita. Ayer sí se decía que la selección de la afición estaba callada. Eso pasó en muchos partidos de la eliminatoria. Y no es culpa de la afición de que va a Maturín. Existe la gente allá de Monagas que apoya y la que va de otros rincones de Venezuela allí también a apoyar. Pero se necesita más ese furor. Entonces, el compromiso es de todos y el compromiso es de empujar. Pero la cabeza de eso es la Federación Venezolana de Fútbol, que esperamos que haga las cosas bien y que el ciclo que venga se aproveche en su plenitud, porque tuvimos un ciclo exitoso, como hacen los otros países, y lo decía ayer el profesor Néstor Lorenzo, tratando de salvarle un poco a su compatriota, el profesor Fernando Batista, tratar de salvarlo, que si aquí se había trabajado con lo que había, no, lo que había no, y que hay que mantener ciclos exitosos. Aquí se tuvo un ciclo exitoso con Rafael Dudamel y se echó a perder, manejando la sub-15, la sub-17 y la sub-20. Se fue subcampeón del mundo en Corea del Sur y se perdió ante la Inglaterra de Gareth Southgate, que también andaba en la selección de Inglaterra, auspiciando proceso, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 con Southgate, sub-20 y sub-21. Los resultados se dieron, ganaron mundial de la categoría, nos ganaron el sub-20 a nosotros. Y llegaron al Mundial de Mayores y fueron cuartos en el Mundial de Rusia 2018 y apostaron a Gareth Southgate y bueno, se quedaron en el Mundial del 2026 en la fase subsiguiente a la ronda eliminatoria con un Harry Kane brillante y pare usted de contar, pero respetaron el ciclo del técnico Southgate hasta donde se dio. No, el de Venezuela había que cortarlo. Cortaron porque Dudamel no se caló ciertas cosas con la federación, tuvieron su diatriba y afuera el técnico. Aquí no, aquí era el ciclo de la complacencia, de lo que diga el técnico, de llevar periodistas y comentaristas y narradores e influencers que nos le hagan preguntas incómodas al técnico para que esté bien y todo marche en la armonía, porque si no le bloqueamos la credencial, como pasó con la gente del Mundo es un Balón, y ciertas situaciones de incomodidad. Por eso en muchas oportunidades nosotros decimos no viajar, porque con respuestas que el Bocha Batista nos hubiese dado y lo decíamos y lo criticábamos ampliamente, cuando se perdía, no, estamos en zona de clasificación y el resultado es inédito para Venezuela. Esto es historia para el fútbol venezolano. Y la cosa no era así. Todos sabíamos que no era así. Siempre pusimos nuestra palabra y ojo, no es que seamos eruditos en la materia y que ahora la Federación Venezolana de Fútbol y los demás tenga que hacer lo que nosotros decimos aquí. No, ni más faltaba. Es sencillamente hacer las cosas como tienen que ser. Ya está. Porque el fútbol, ok, no tiene lógica. Si A le gana a B y B le gana a C, significa por la lógica de que A también le va a ganar a C. No. En el fútbol y en la mayoría de los deportes no existe eso. Eso no implica que A le va a ganar a C. C le puede ganar a A. Listo, sencillo, entendiendo esas ecuaciones, pero haciendo las cosas bien de la cabeza, de la manera organizacional, pues las cosas pueden fluir mucho mejor. Entonces, si el camino se está saliendo, la gente del camino, hay que hacerlo, meter otra vez por el camino. Nadie es imprescindible, ni nadie es indispensable, ni nadie acciona un cargo y tiene que quedarse con él ahí hasta el infinito. No, eso no existe, porque por puro ciclo de vida nacemos, crecemos y morimos. Listo, es el ciclo de la vida y así han pasado las generaciones a lo largo de la historia. Está marcado por Dios así, porque así es la vida y listo. ¿Sí? ¿Por qué no se podía salir del ciclo del Bocha Batista a tiempo? Y si hubiésemos salido a tiempo, cuidado, y la selección estaría en el Mundial directo, así como Paraguay y Ecuador rectificaron en su momento. Entonces, quedamos con el gran fracaso, un vacío enorme, una tristeza total en el país y en el mundo futbolístico, porque se ligaba en otros países a que Venezuela diera el paso y clasificara. Pero ojo, ganando bien, no acordando partidos, y se demostró, porque a veces se hacen sus declaraciones alegres de que no, nos van a favorecer, nos van a ayudar, nos van a echar la mano. No, ahí lo demostró Colombia. Seriedad, competitividad y listo, cumplir con el fair play. El fair play es juego limpio y honrar el fútbol es que si el rival te da ventaja te hago goles, listo. Eso lo decía el profe Carlos Horacio Moreno, que en paz descanse. Honrar el fútbol es eso, si el rival te da ventajas tú le haces goles, listo, los que sean necesarios. Ayer lo demostró Colombia, le dimos ventaja, le abrimos una autopista por el medio y sencillito nos acomodaron 6 goles, nada más y nada menos.
en el fondo de la red del arco de un Rafa Romo que lloraba desconsolado ayer, igual que Tomás y que todos los muchachos, porque ellos hicieron hasta donde se pudo, porque el cuerpo técnico le quedó grande el partido y le quedó grande la eliminatoria y todo lo demás. Terminó el ciclo, entonces el llamado de atención es para hacer las cosas como tiene que ser y sencillamente mejorar para lograr llegar al gran objetivo. Ahora será el Mundial del 2030. Bueno, esto y más en @enjuegofm, en nuestras diferentes plataformas, en TikTok, en Instagram, en X y en YouTube estamos como @enjuegofm2.